María Paz Mateus, ¿cómo estás? Hola, hermosa Ruby, qué alegría saludarte hoy. Qué bueno. Eh, me hace mucha ilusión desde nuestra última charla. Nada, disfrutar otro rato, compartir contigo y con tus oyentes y seguidores. Muchísimas gracias, María. Bueno, tú sabes que yo te sigo por tus redes sociales, que invitamos a la gente a que también lo hagan porque siempre tienes un contenido así como muy, que nos ayuda mucho como a calmarnos, como a poner esos pies en la tierra, como a relajarnos. Y hoy vamos a hablar de un tema, María, que ha puesto nerviosa a algunas personas. Desde que lo anuncié aquí en la radio que íbamos a hablar de esto, algunas personas se pusieron tensas. He recibido mensajes de todo tipo, unos mensajes muy amorosos y esperanzadores y otros mensajes casi que insultivos. Pero Y es un bueno, tema de mucha controversia. mucha controversia. El mes de abril es el mes del autismo y yo dije, bueno, yo debería hablar con María porque tú tienes una anécdota de algo que sucedió en tu vida que de verdad que merece ser compartido. De verdad que yo creo que todo lo que sea para ayudar a la gente tiene que ser compartido. Y aquí cabe destacar que lo que se va a compartir es tu experiencia de vida, lo que tú viviste, lo que a ti te funcionó y lo que a ti te ayudó a curar el autismo en tu hijo Samuel. Muchas personas me escribieron, bueno, sabía que se podía controlar, más no curar. Otras me dijeron, no, los médicos no lo curan y lo va a curar ella. Tú sabes, ¿no? O sea, tú debes estar más que acostumbrada a ese tipo de comentarios. Pero aquí lo cierto, María, es que tú lo viviste en carne propia. Tú lo viviste en carne propia. Así que por favor, háblanos de eso. Así es, Linda. Pues para mí, con mi primer hijo, eh, Tuve él tuvo un desarrollo normal, digamos que inicialmente él empezó a desarrollarse normalmente en los primeros meses, alcanzaba pues como sus metas de desarrollo, pero a partir de los 13 meses, él empieza a hacer algo que se llama como una regresión, empieza a echar para atrás, entonces él decía mamá, papá, se estaba empezando como con las palabritas, ¿no? Porque pues todavía era muy bebé, pero señalaba todo, respondía su nombre, conectaba, te miraba a los ojos. Era cuando yo me acuerdo que en esa época vivíamos en Houston justamente y en el programa de estimulación era el primero, pues de los primeros que caminaba y hacía el contacto con la burbuja y bueno, todo era como que iba muy normal y de repente, un momento en su historia, él tuvo tuvo una otitis y le hicieron 2 rondas de antibióticos. Hacia sus 13 meses recibe la vacuna triple viral y yo empiezo a notar un retroceso en él, pero inicialmente lo culpé como que decía, no, deben ser los dientes, porque empezó a dejar de dormir bien, empezó a hacer popó muy suelto y con mal olor. Yo no entendía muy bien qué era lo que pasaba, pero decía, no, debe ser los dientes y estaba irritable, pero esto ya empezó a ser de un niño que dormía qué sé yo, 7 de la noche a 7 de la mañana, 8 de la noche, 7 de la mañana. Se dormía a las 8 de la noche, se despertaba a las 12, se volvía a dormir a las 4 y se levantaba a las 7. Entonces, de 12 de la noche a 4 no dormía. Entonces, bueno, con el tiempo le mandaron unos antialérgicos y no sé qué y empezó como a dormir mejor, pero se empezó a desconectar. Entonces lo llamabas por el nombre y ya no te contestaba, ya no te volteaba a ver. Eh, Empezó a jugar de una manera extraña con los juguetes y que ya no había, como que no había juego imaginativo, sino que, por ejemplo, los carritos los volteaba y empezaba a mirar de lado, como cuando, o sea, torcía los ojitos hacia un lado para Ujú. ver la avenida y para ver cómo giraba la llanta. Y en ese momento había mucha dificultad en la pareja con mi primer esposo, su papá en ese momento. Yo estaba embarazada de mi segundo hijo y yo había hecho depresión postparto después del parto de Samuel y allá en Estados Unidos me han medicado, me han dado antidepresivos que tuve que dejar de tajo por el embarazo. Ujú.
Y ese nuevo embarazo, ¿qué pasó? Yo quedé en depresión. Yo lloraba día y noche, me sentía absolutamente agotada. Entonces, emocionalmente era muy duro y estábamos como en dificultades. Entonces, justificábamos que el niño había dejado de hablar, que estaba llorón, que no quería comer ciertas cosas, que estaba como ausente. Empezó a caminar en puntas de pies y eso pasa, digamos, hay una etapa en que todos los niños lo hacen, pero a él se le quedó. Y Claro. obviamente a la falta de conocimiento yo decía, no, esto es un bailarín, va a ser bailarín porque le encanta caminar en puntas de pie, le encantaba, o sea, necesitaba tener todas las puertas del closet cerradas. Era como obsesivo con eso, prendía y apagaba la luz, prendía y apagaba la luz, prendía. Yo no entendía nada de eso porque pues era mi primer hijo. Claro. Y realmente el autismo, te estoy hablando de que esto fue para el 2005 que empezaron estos comportamientos. Eh, y entonces en esa época ya estaban muy preocupados allá en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la cifra había cambiado sustancialmente, de que era un caso rarísimo, y en ese momento era, no sé, en un momento era como uno en 5.000 o uno en 10.000, y luego empezó a ser uno en 150, ¿sí? Wow. En promedio, y te estoy hablando en el 2005. Hoy, la última cifra que yo había sabido, pero que ya es mucho menor, era uno en 42. Cada día aumentan más. Y se estima, desafortunadamente, que si sigue así, en unos años, estamos hablando que en pocos años, era como, hicieron un estimado para el 2025 y era como uno de cada cinco, es una cosa demasiado fuerte, ¿sí? ¿Qué pasa? Que obviamente, y por eso genera tanta controversia, porque pues una epidemia, inicialmente a mí que me dijo la neuróloga, mira, eso es genético, eso no hay nada que hacer, eso es imposible de cambiar, no sabemos qué es. De hecho, el símbolo del autismo es el paso, el rompecabezas, Ujú. porque nadie entiende muy bien o no se sabía muy bien, no la corriente médica principal, como pues porque hay mucha negación sobre muchas cosas, que cuando los papás nos hemos atrevido a experimentar, pues hemos tenido resultados, pero hay mucho desconocimiento del tema y mucha desinformación. Y eso hace que muchas mamás y papás den muchas vueltas porque se demoran mucho en hacer un diagnóstico cuando ya la gente que es experta sabe que está presentando rasgos del espectro autista. Y hablo del espectro porque pues es una enfermedad de espectro, una condición y la gente entra a pelear ahí un montón. Es que una condición no se cambia, ¿sí? Eh, una condición es que tienes que aceptarlo y amarlo y es que tú no quieres amarlo y aceptarlo y no tiene una cosa que ver con la otra, pero sí va a tener mucho que ver con las creencias. Y es que si yo creo eso, pues eso es lo que yo voy a co-crear. Yo no voy a poder cambiar algo que yo pienso que es imposible de sanar. Entonces, cuando dicen es que eso es imposible de sanar, pues tiene razón. Cuando se dice es posible sanar, tiene razón, porque para ti es posible si tú lo crees. Claro, ¿Sí? tus palabras crean tu verdad. Exactamente, aquello que piensas y sientes. Entonces, si tú tienes alguna sensación con respecto a esto, a mí cuando me dijo la neuropediatra, cuando él empezó a presentar todo esto, y en ese momento ya iban a ser pues su hermanito, inicialmente lo primero que le hicieron fue como, no, hay que descartar que sea el oído, que el niño no esté oyendo, por eso dejó de responder a su nombre. Pero el oído le salió perfecto, entonces era más complicado aún. Entonces, todos esos análisis hasta que finalmente el primer diagnóstico, cuando me lo hace, voy a la neuróloga pediatra, luego voy a la psicóloga pediatra y luego me dicen, sí, tiene autismo atípico y pues en este momento Sammy todavía está muy chiquito, eso alcanzaba a ser antes de los 2 años. ¿Sí? Entonces decían, no, pero es que a los médicos no les gusta comprometerse con un diagnóstico antes de los 2 años porque sé que eso puede cambiar y bueno, en fin. Pero sí me dijeron, sí, definitivamente que hay un autismo atípico. Fue lo primero que me dijeron en Colombia. Luego me fui a Estados Unidos y dos diagnósticos más lo comprobaron. En Houston busqué como al neuropediatra más reconocido y dijo, sí, tiene trastorno generalizado del desarrollo, que eso está dentro del espectro autista. Luego también estuve en Austin, en un gran lugar en donde me ayudaron un montón porque ellos tienen pues otra forma de ver el autismo. Eh, y esto fue, me dijeron, sí, definitivamente está en el espectro autista.
En ese momento yo no desarrollé lo que hoy se hace, que es el ATEC, que es una manera que es gratuita además de poder puntuar, pero en especial no para que se te vuelva un diagnóstico, decir es que este es el pronóstico de ya mi vida, es el inicio para ver cómo cambia con las intervenciones, cómo va disminuyendo. Entonces hay niños, esos son, pues tiene unos rangos, si es un autismo leve, moderado severo o severo, ¿sí? Y hay niños, y yo te estoy hablando ni siquiera en mi caso porque en esa época no estaba, pero yo he seguido muy conectada con la comunidad. ¿Por qué? Porque obviamente yo estuve ahí, sé lo difícil que es, sé lo perdido que uno se siente, sé lo Ujú, doloroso, y sé que digamos que la medicina tradicional occidental no nos brinda respuestas, ¿sí? ujú. Si nos dice, haz terapia, sí, haz terapia y ya, pero cuando tú entiendes que hay un tema autoinmune en los niños normalmente, cuando entiendes que hay un desarreglo grande en su metabolismo, es como decirles, sí, pues hazle terapia, pues no va necesariamente a sanar, ¿sí? La Lo puede terapia, ayudar un poco, ¿no? Lo puede ayudar claro, un la poco, pero de ahí terapia a es sanar. fundamental para recuperar las habilidades perdidas. Pero si tú no vas a la fuente, Ujú, ¿qué es? Es mucho más profundo de qué es. La mayoría de niños en el espectro autista presentan una disbiosis intestinal, que fue lo que yo empecé cuando a mí me dijeron todo esto, o sea, me dijeron como, mire, y eso no hay nada que hacer, y yo decía, pero ¿cómo no hay nada que hacer si este niño venía perfecto y de repente, no, se desconchunfla, no entiendo nada, ¿qué pasó? Eh, y la bendición que apareció justamente una mamá, porque realmente creo que esto es más un tema de mamás y papás que también son médicos y que han buscado otras alternativas porque su misma camino no les mostraba salidas, ¿sí? claro, Entonces, claro. he desarrollado todo este tipo de intervenciones más biomédicas, más funcionales, entendiendo. Entonces yo empecé, una prima del esposo de mi hermana, americana, llevaba un año en intervención con su hijo y se ha mejorado mucho. Entonces mi hermana fue la que me dijo, mire, sí, aquí hay una opción y ella me manda un correo diciéndome, quítale todo el gluten, la caseína, el azúcar de la dieta, conservantes, colorantes y demás. Busca una cita en lo que antes se llamaba The Thoughtful House en Austin, ahora se llama Johnson Center. Eh, y compra un libro que se llama More Than Words, que es para aprender a entender qué es lo que les está pasando a ellos, porque uno como papá tiene muy poquitos recursos en que ve que el niño es hipersensible a algunas cosas o hiposensible y uno no entiende por qué el niño da alaridos cuando los lleva a que le corten el pelo, que no se deja cortar las uñas, Ujú. que de pronto prendes la licuadora y se tapan y empiezan a gritar o se meten dentro de un closet y tú dices, pero y entonces nosotros en nuestra ignorancia de papás, obviamente con todo el amor, pero pues uno no entiende qué es lo que está pasando y uno trata de que el niño se comporte como los otros niños y eso es muy frustrante y muy doloroso, tanto para Ujú, el padre como para el niño. Y claro. ahí es donde sí es importante comprender ellos que están viviendo. Ellos son o hipersensibles o hiposensibles a muchas cosas. Entonces, ¿por qué? Por toda esta distorsión que tienen, entender que nuestro estómago y nuestro cerebro están en íntima conexión, entender que todos los neurotransmisores y demás están allí, así que entonces cualquier cosa que si tú no estás en un balance, pues estás en desbalance y te afecta el comportamiento. Porque a nosotros nos encanta partir el cuerpo por pedazos para entender los sistemas, pero resulta que el cuerpo es uno solo al final. Entonces, si hay un problema en tu intestino, va a alterar tu comportamiento. Y eso nosotros no lo tenemos vinculado con la comida. Cuidado si Es te como un segundo cerebro, María. pero hoy se sabe, ¿sí? Sí, Hoy ya la gente exactamente. lo va entendiendo, lo va procesando, Sí. lo va integrando, gracias a qué? A toda esta adversidad. Ujú, Todas estas, porque si tú ves, no es solo el autismo, sino los niños hoy en día son niños muy enfermos, con diabetes, con cánceres, con enfermedades autoinmunes gravísimas, cosas muy serias. Entonces es cuando tú dices sobrepeso, pues dices, no puede ser simplemente un tema de
O sea, no puede ser como una epidemia que de repente los niños, no, es nuestro estilo de vida y ese es el gran llamado, pero nos cuesta un montón, ¿sí? Cuando dicen, no, tiene que quitar esto, ay, no, ¿por qué? Porque literal, cuando yo estudié biosanación emocional y entendí un poco todos los símbolos en el inconsciente, la mamá es la representación inconsciente del alimento, ¿sí? Tanto nuestro primer alimento físico y emocional es nuestra madre. Entonces, cuando se te meten con la comida, se está metiendo con la mamá, ¿sí? Entonces, como no te me metas al rancho, no te vas a hablar de mi mamá, y la gente tiene mucha resistencia a hacer esos cambios. Y entonces, claro, te implica una conciencia diferente, te implica dejar de comprar congelados, te implica dejarle a cualquier restaurante pedir el domicilio de la pizza, todo, porque te toca ser muy consciente y eso requiere que tengas mucha determinación y mucha intención en realmente eh, querer cambiar las cosas. Yo Porque creo, María, perdóname que te interrumpa, pero yo creo que la gente que hace estos cambios así tan drásticos, así radicales en su estilo de alimentación, es porque han tenido una experiencia que les ha movido el tapete. Y los que lo han hecho por voluntad propia, sin nada que haya sido así extremoso, de verdad que mis respetos, porque qué delicioso es comerse un ponquecito con un café con leche, comerte un plato de pasta, una lasaña, una pizza, eso es delicioso. Pero tenemos que reconocer y tenemos que entender que eso nos hace un daño total y que nos envenenan descaradamente y soportados por los organismos que regulan los alimentos. Entonces, ya es cuestión de cada quien que tratemos de informarnos un poquito más de cómo son las cosas y aceptar la realidad y ver las cosas como son. Es imposible que esos índices estén subiendo tanto. ¿Por qué? Es por lo que nos estamos comiendo. por lo que nos estamos comiendo y por un sistema médico también basado en solucionar el El síntoma. síntoma. Tanta fuerza al tema de medicina funcional, por eso todo este tema de poder realmente tomar la salud nosotros en nuestras manos y dejar de, es que ese desempoderamiento personal toca todas las áreas, ¿sí? Entonces el pediatra, tú resuélveme la salud de mi hijo, a mi médico, tú resuélveme mi salud, a lo que no me importa, pastillas, goticas, lo que sea, pero mientras yo pueda estar en paz. Al colegio yo le dejo la educación de mis hijos y entonces yo me voy quitando. Básicamente es un poco desempoderarnos y dejar de ser conscientes y en esto también tiene unas implicaciones enormes en nuestra salud y en el planeta, ¿no? Porque no somos conscientes del plástico que se produce en lo que se empaca, en nada de esto, nos hemos alejado de nuestra naturaleza, de nuestro contacto con la naturaleza, del poder realmente ser conscientes de dónde vienen nuestros alimentos, cómo se cultivan, cómo alimentaron a los animales, cómo se regaron las plantas, ¿no? Porque entonces ahí empiezas a entrar en los detalles, entonces se te empieza a volar la cabeza con todo, es decir, ¿cómo así? Entonces me toca buscar el orgánico porque resulta que es que la lechuga la lavan con agua de ríos contaminados con metales pesados, y entonces yo en vez de comerme la lechuga me estoy comiendo un poco de químicos, agroquímicos que vienen de todas las industrias que riegan alrededor y que botan todos sus desechos al río, con el cual lavan mi lechuga y eso se está yendo a cada una de mis células. Y en el caso de los niños con autismo que tienen una dificultad en toda su desintoxicación del cuerpo, en todos sus sistemas que ayudan a desintoxicar, pues se queda esa toxicidad. Esa toxicidad se queda muchas veces desafortunadamente en el cerebro. De esos químicos se van allí, a ese lugar. Entonces, cuando tú empiezas a entrar en conciencia de todo, es como un dominó, te toca entrar en conciencia de todo. Una ¿Sí? cosa te Entonces, lleva a la otra, sí. claro, entonces tengo que hacerlo más limpia la comida. ¿Para qué? Para recuperar un intestino que está inflamado, infestado de bichitos, pero además digamos que nosotros somos bichos en general y es una maravilla porque nosotros somos más, realmente somos más eh, bacterias, hongos, ¿no? Que células, y entender que eso es un órgano vivo con el que coexistimos y al que necesitamos, pero que cuando se sale de balance, pues hay que ir a ver cómo ayudar a gestionar pues a todo eso y a reparar y a hacer una recuperación
Porque una vez tú desinflamas el intestino, también se desinflama tu cerebro. Es que es una inflamación generalizada de todo el cuerpo. Y cuando tú empiezas a ver, tú le quitas, yo le quité el gluten a mi hijo, le quité todos los lácteos, le quité el azúcar, le quité los conservantes, y mi hijo me volvió a mirar a los ojos, a mirar de verdad, porque él llegó a Ay, mirarme y a atravesarme, no me veía, él estaba en su planeta, en su mundo, y eso es algo tan desgarrador que solo si estás ahí puedes entenderlo. Y quitarle esto y que él me empiece a mirar otra vez y a conectar conmigo, que yo pude presenciar en el día a día en mi vida, cómo él empezó a dar esos pasos, a recuperar, a empezar a hablar. Hicimos tratamientos antimicóticos para quitar los hongos que estaban sobrepoblando su intestino y al principio pues era duro, pero luego el de sacarle palabritas, palabritas apenas en terapia, empezaba a hacer frases de 4 y 5. ¿Cuál genético? Es una enfermedad y sí se puede sanar y sí se puede curar. Ahora, hay un porcentaje de niños muy pequeño en donde hay una afectación ya a nivel cerebral que pues su recuperación total pues no va a ser viable, pero sí una mejora en la calidad de vida, incluso en adultos. ¿Tú sabes lo que es poderle quitar a un adulto un pañal? ¿Tú sabes qué es poder dejar a un adulto que esté, cuando niños con autismo son muy profundamente afectados, que no tengas que tener al cuidador encima ni tenerlo empastillado para que no se bote por el balcón, sino que puedan tener una vida mucho más amorosa? Y desde lo emocional, yo te digo, para mí ha sido, yo hoy agradezco ese diagnóstico de autismo, agradezco esa adversidad en mi vida porque me despertó a la conciencia, cambió mi vida completamente, dio un giro, muchas personas, porque yo te digo que yo empecé el tratamiento, yo empecé dieta con Sammy cuando él tenía 2 años y 4 meses, y él ya para los 3 años estaba prácticamente recuperado. A los wow. meses, como al año de haberlo hecho, yo vuelvo y lo llevo donde la misma eh, neuróloga, psicóloga pediatra que le había dado el diagnóstico. Ay, Ella lo recibe y ella sale y me mira y me dice, ¿tú qué hiciste? Y yo le dije, ¿qué no hice? ¿qué no hice? Ella lo había visto, sí, un añito antes y dijo, este niño no tiene un pelo de autista. Yo nunca en mi vida, nunca he quitado un diagnóstico de autismo. Nunca. Se empeoran con el tiempo. Es algo que uno no le dice a los papás, pero pues claro, si tú no ayudas a recuperar ese intestino que está conectado con toda la parte neurológica, con todo su sistema inmune, con toda su capacidad de desintoxicarse, con todo su ser, pues eso va a empeorar con el tiempo. Ujú. Sí, es como lo que te digo, sí, una persona con diabetes, y hago una metáfora, que solo le haces terapia física, pues va a empeorar con el tiempo si sigue comiendo lo mismo, si sigue con los mismos hábitos, pues va a empeorar Claro. con el tiempo. Lo que pasa también, María, vaya, somos una sociedad tan enferma, tan deteriorada de la salud, que parece que se nos olvidara que lo normal es ser sano. Claro, Es lo normalizamos, normal. normalizamos no, un dolorcito de cabeza, y a mí me pasa cuando yo hago consulta individual y digo, enfermedades no, ninguna. Ah, bueno, sí, tomo pastillas para la tensión, tomo pastillas para la acidez, tomo pastillas. Entonces, Claro. wow, sí, normalizamos que sentirnos mal y tomarnos una pastilla a diario es lo correcto y pensamos, así como normalizamos que la leche viene de la caja, que los huevos vienen igual de la caja, que realmente que las lechugas vienen, ¿no? Ya lavadas y cuando vienen con tierras, entonces, pues es que es de la tierra. Es de la tierra, sí. Nosotros somos de la tierra y Ujú. estar en contacto con nuestros alimentos, con los productores de nuestros alimentos, con cómo los empacan, con la responsabilidad, ¿sí? Yo trato de hacer lo más coherente posible hasta el punto que me permite la sociedad moderna, Mm. eh, pero todo eso de darnos cuenta de cómo afecta y cómo nos afectamos además unos a otros, entrando ya en el campo emocional, porque no es solo
todo lo físico, claro que nos afecta, pero todo lo emocional, física, cuando hablamos desde el campo cuántico. Entonces, es esas relaciones que a veces también nos resultan bastante tóxicas, que nos muestran nuestra propia toxicidad, ¿sí? Ujú, ujú. No es una crítica hacia afuera, sino desconectarnos y conectarnos. Yo, por ejemplo, que hoy en día también apoyo grupos terapéuticos y en uno a uno a padres que quieren trabajar su emocionalidad y gestionarse emocionalmente, entendiendo el peso que esto tiene en transformar nuestra realidad, porque al final, eh, para mí, este milagro que sucedió en mi vida, este gran milagro de ver a mi hijo sanado, eh, yo con los años pude entender que fue algo muy intuitivo, pero fue todo un proceso. De hecho, que es un poco de lo que hablo en mi libro, que es ese proceso de entender que los milagros claramente son co-creados con Dios, pero justamente porque nosotros somos también esa divinidad que podemos co-crear y los milagros son la manifestación de un cambio de creencias. Cuando Total. nosotros cambiamos aquello que creemos, cambiamos aquello que materializamos y eso está demostrado por la ciencia. No es, no, ay, no, es que aquí vino la hippie a decirnos que, claro, tú creas tus pensamientos. No, es que es literal. O sea, ya son muchos estudios de la ciencia como muestran que nuestro pensamiento, que se vuelve emoción, y esa emoción como, digamos que se conecta con la expresión de nuestro cuerpo, con el ADN y cómo el ADN organiza las partículas en este plano. Cómo nosotros al vibrar organizamos todo esto, cómo el observador en la física cuántica, dependiendo de su expectativa, ocurren las cosas y esa expectativa no es otra cosa que una creencia en tu mente inconsciente. Entonces, lo que te digo, para mí fue muy intuitivo, pero me generó como una duda tan profunda que giró mi vida hacia el bienestar completamente, ¿sí? Hacia entender Claro. la mente. Yo soy ingeniera industrial de profesión, pero no es lo que me dedico hoy en día, porque claramente este diagnóstico y este milagro en mi vida hicieron que yo girara hacia temas de bienestar, de conciencia. Y te estoy hablando que ya son muchos años, 2007, perdóname, 2007, él sale de diagnóstico. eh, y digamos que ahí empieza también mi vida a cambiar en muchos, muchos sentidos, ya todo ese tiempo caminando desde la conciencia en el que me llevó a estudiar. Me certifiqué como profesora de yoga, soy meditadora desde ese entonces, soy terapeuta en biosanación emocional. Bueno, he hecho muchas cosas que me han nutrido y que a partir de las cuales yo he podido entender que fue todo lo que pasó y seguir co-creando otros milagros en mi vida. Claro. No, Otras. es que eso que te sucedió, María, fue trascendental. Yo te tengo que hacer una pregunta, María, porque fíjate que después de todo esto que tú viviste, tu vida cambió por completo. Esa fue la movida de tapete que necesitabas para hacer lo que hasta ahora estás haciendo. No, no es lo que hace, no, o sea, porque todavía te falta mucho más por aprender y eso espero porque tú nos lo compartes todo. Pero yo te quiero hacer una pregunta, María. Esa pediatra que le dio el diagnóstico a tu niño de que tenía autismo y al tiempo después tú fuiste, se lo llevaste, ella lo volvió a ver y te dijo, ¿qué fue lo que hiciste? Este niño ya no tiene autismo. ¿Tú has vuelto a saber de esa pediatra? O sea, la pregunta aquí crucial es, después de que ella supo todo lo que tú hiciste, que tú le comentaste lo que hiciste, ¿ella cambió en algo su práctica o sigue llevándose por lo mismo? Mira, no, yo de ella no lo sé porque ella es psicóloga pediatra, pero a mi médico pediatra, al médico al que veía a mis hijos, le conté todo. Resulta que él sí lo sintió muy mal, lo sintió Le cayó muy, mal. le cayó mal y le cayó en reversa, porque además todo esto Mm. yo lo hice estando en Estados Unidos y vuelvo ya a vivir a Colombia. Y entonces se lo llevo y le cuento todo eso. Y en ese momento estábamos justo como al final, o sea, como en una parte muy crítica del tratamiento que yo seguía haciéndolo pues como desde Estados Unidos, pero yo necesitaba un médico pediatra que me apoyara. Obviamente los niños en el espectro se siguen enfermando y pues hay que ayudarlos, pero como son tan sensibles a los químicos, sí necesitan una medicina mucho más consciente y amorosa.
y el médico que yo tenía acá pues era alguien muy tradicional, ¿sí? Ujú. Y le conté todo y le dejé un libro y terminamos un poco así. Yo dije, yo no puedo seguir porque no estamos en la misma Wow, página. Él no me está entendiendo sí. lo que está pasando acá, no quiere y lo entiendo, lo respeto y así como respeto a todas las personas que todo este testimonio les cae en reversa y les hace sentir Es que es muy bien. difícil, María, es que es muy difícil porque esos médicos están diciendo, bueno, pero espérate un momento, o sea, lo que yo he estudiado toda mi vida y lo que la medicina me ha enseñado, que no es así o cómo está la cosa. Oye, pues no Pues, sé si sea o no sea, pero tú lo resolviste. Cambiándole la alimentación a tu hijo, al tú lo final, resolviste. mira, hay un par de amigas con quien, digamos que nos apoyamos para apoyar y es porque cada una pues tiene su fortaleza, ¿sí? Eh, una se llama Catherine Soccer, que es @hopsensorial. Ella conoce muchos protocolos y muchas opciones, porque hoy en día yo te estoy hablando de esto, fue hace muchos años, Ujú. pero hoy en día se han ido perfeccionando formas de tratar a los niños. Sí, hay muchos protocolos, muchas opciones. Y para mí lo más importante es que los papás estén informados, ¿sí? Porque ahí es donde realmente hay cambios con los niños, no cuando Sí, se meten a hacer lo que, ay, es que esta dijo que quitara y pusiera y sumara. No, cada niño es completamente un planeta. Entonces, Catherine conoce todos los protocolos y lo habla con las familias, qué es lo que les va mejor, qué sienten mejor para iniciar un cambio de dieta y demás. Y otra mamá, que es Ángela Cano, que es @mamá que sana, ella se encarga de ayudar a los papás a hacer una dieta específica con los requerimientos de su hijo para ver los cambios con lo último. Porque estas wow. dos mamás también son mamás de niños recuperados. Yo te estoy hablando que yo en ese tiempo era muy raro porque era como de las pocas que había logrado algo así, pues yo no lo logré, realmente es el universo, Dios, y realmente fue una sanación para mí, más que para mi hijo. Él siempre ha sido perfecto. Eh, y el punto es que ellas también han recuperado a sus hijos y son miles de mamás que han recuperado a sus hijos a través de todos estos protocolos y certificados. Yo no te estoy hablando de que dicen, no, mejoró, porque muchas personas dicen, no, de pronto es que su hijo, y lo escriben porque yo tengo un testimonial en YouTube, dicen, no, es que eso estaba mal diagnosticado, o sea, tengo 3 diagnósticos a falta de uno, ¿sí? No, es que eso es una condición que no se puede sanar, seguramente algo entendiste mal del tema, pues ven a vivir en mi piel, a ver si yo entendí algo mal del tema, ¿sí? Entonces nos Sí, es encanta difícil. proyectar, nos gusta proyectar, o mejor dicho, nos gusta, no, es nuestra naturaleza proyectar nuestros miedos, nuestras dudas en el otro. O me dicen, muestra a tu hijo, y yo digo, no tengo nada que mostrar, o sea, Mm, mi hijo muy querido me ha dejado compartir este testimonio porque él sabe a la cantidad de niños que gracias a este claro. testimonio han salido adelante y sus familias, y siempre para mí es que si hay autismo, hay esperanza. Pero otra cosa es que él me dijo, mami, a mí no me vas a ni a mostrar ni a tomar fotos ni a nada. Y Sí. tiene toda la razón, No, y ¿sí? estarlo exponiendo no es a una mirada normal, es una mirada de escaneo. Porque si tú subes un video de tu hijo, entonces es verlo a ver cómo parpadea, cómo mueve las manos, y luego tener que estar Y él leyendo los ha comentarios de la crecido gente que no te va a aportar nada. mal. Además fue un tiempo muy corto, entonces él ha crecido como un niño absolutamente normal, con una alimentación muy consciente. En una época yo lo que decía para no entrar en este tema profundo, decía, no, es que él tiene algunas alergias, ok, entonces no puede comer ciertas cosas, ya está. Ujú. Pero yo hace muchos años también ya le liberé la dieta, y es un niño que pues en nuestra casa se come así por convicción. Yo después de Samuel tuve 3 hijos más y todos en la casa comemos libre de gluten, digamos, hay algunos quesos maduros en casa, pero lo más bajito en caseína, eh, de lo más orgánico que se pueda, de origen lo más artesanal que se pueda, sin conservantes, sin colorantes, sin sí. Eh, le compramos a las personas localmente, a mí me llegan los vegetales frescos a mi casa, los huevos de la señora que consiente a las gallinitas, o sea, esa es mi convicción hoy en día. Ujú. No es, me dice, porque la dieta es hasta cuándo, ¿no? Y cuando tú entras a Es la un conciencia, estilo de vida, no es una dieta. exacto,
Y además cuando tú entras en la conciencia, no vas a, me dice que uno cuándo puede volver a comer normal. Bueno, es que esto es lo normal, comer así es lo normal. Exacto, o sea, Es que nosotros tenemos, hechos tenemos los conceptos invertidos todo totalmente, por María. exactamente. Lo normal era que nosotros tuviéramos pues cultiváramos lo nuestro, es más, que fuéramos hasta nómadas y entonces vamos más bien rotando los alimentos. Eh, y eso era lo normal, moverse, tener aire libre, caminar descalzos, hacer ejercicio con las labores de la vida. Entonces hoy en día nos toca un poco fingir todo, hacer ejercicio con pesas porque ya no alzamos los bultos de la cosecha, ni alzamos nada de eso, ¿verdad? Nos hemos alejado mucho de nuestra esencia, de nuestra real naturaleza. Y eso hace que pues claramente tengamos consecuencias en nuestra salud muy fuertes. Y obviamente yo también se lo digo a los papás, es muy importante porque siempre pensamos que hay que arreglar algo en nuestro hijo. Mm. Y para mí, como terapeuta, entendiendo y viendo y practicándolo al día a día, si tu hijo tú lo ves mal, quien tiene que sanarte eres tú. Es que sanar tu mente, tus creencias, tus dolores, tus vacíos, tu necesidad de encajar en la sociedad y que los otros te sientas tú valioso a partir de lo que tu hijo hace. ¿Sí? Entonces es una cantidad de cosas muy profundas que debemos sanar y dejar a un lado de nuestro ego para entender el verdadero llamado y la verdadera invitación que es cuando tienes un diagnóstico difícil como el autismo en tu vida. María, entonces, porque yo quiero concretar con este punto porque tengo que pasar a otro punto muy importante. ¿Cuál es la recomendación que tú le das a los padres y representantes que tienen niños que han sido diagnosticados con autismo, tomando en cuenta que probablemente no todo el mundo tenga esa capacidad que tú tuviste porque tú te lanzaste, fue un clavado e investigaste muchísimo, pero a lo mejor para otras personas no es tan fácil hacerlo? No se queden con la respuesta que llega como a una calle ciega, ¿no? Que realmente sepan que hay esperanza, que las cosas sí pueden mejorar, sí se puede cambiar. Yo soy una de miles de madres que gozamos hoy de una vida diferente y bella y que nuestros hijos pueden tener un futuro de independencia gracias a poder hacer cambios profundos en nuestros hábitos, en la comprensión de cómo hemos traído la vida hasta hoy, en la aceptación. Para mí es, yo sé que la pueden estar pasando muy mal, sé que suena horrible, sé que es lo peor que les pueda sentir que les pasa en la vida, pero créanme que puede ser la mejor invitación a vivir la vida desde un lugar más amoroso, más pleno, más consciente, más hermoso, más auspicioso. Para mí lo ha sido, para mí lo ha sido. Y hoy en día hay muchísimas alternativas, pero muchísimas. Para mí siempre va a ser importante, la alimentación es la base, la recuperación del intestino como base de recuperar todo el resto de los sistemas y la gestión emocional para mí son como las tres piedras, sí, como que las tres rocas Angulares, que sí. tienen de este proceso. Entonces, nada, que vean esto como lo que es una invitación. Además, los niños con autismo son unos seres tan bellos, tan puros. Ellos hacen como a un lado al mundo porque en general a nosotros nos está mostrando que a nosotros nos está doliendo mucho la vida, no nos estamos dando cuenta que vivimos desde un lugar al que yo llamo la mente de víctima. Vamos a aislarnos del mundo y vivir en nuestro propio mundo de dicha, amor y felicidad. Entonces, para mí es, acepta la invitación, mírala con otros ojos, que es sin duda una invitación a despertar a tu propio poder. Yo sé que cada quien tiene su alma puesta en el proceso evolutivo que le toca, ¿no? Y hay personas que definitivamente no quieren, pues, no lo comprenden, así como nosotros hay cosas que no comprendemos, ¿no? Pero yo siempre invito a la gente a que abran la mente y a que se den la oportunidad de entender que no son los dueños de la verdad, que no son los dueños de la verdad. Y uno tiene que tener un poco de humildad y de nobleza Mucha. y de respeto
respeto para poder escuchar las opiniones de otras personas, sus experiencias, sus vivencias, porque todos aprendemos de todos los días. Y mira si aprendemos todos los días, María, que esto que pasó con tu hijo Samuel, que dijiste que fue en el año 2004. Él nació en el 2004, empezó con síntomas en el 2005, en el 2006, para el 2007 él había salido de diagnóstico. 2007, hace 15 años. ¿Tú te imaginabas hace 15 años que tú, gracias a todo lo que viviste por el autismo de tu hijo Samuel, ibas a dedicarte a lo que te estás dedicando hoy en día? ¿Tú pensabas eso? Pues mira, Si tú eres realmente ingeniero, mujer. en el 2006, o sea, gracias a eso estoy ahí. Y en el 2006, cuando empecé el tratamiento, cuando empecé a aceptar, porque lo primero es aceptar ese diagnóstico que no es fácil, muchas veces te das cuenta que ni siquiera puedes decir autismo porque no lo has aceptado, no puedes decir la palabra. Wow. Eh, y una vez lo acepté y entendí, sin saber todo lo profundo, me conectaba con una parte tan profunda de mí. Yo le ponía la mano en la barriguita a mi hijo y le decía, Dios mío, si tú me ayudas a sanarlo, yo voy a escribir un libro. Yo te prometo que yo voy a contarlo. Y eso fue claramente hace 16 años que eso pasó y siempre se quedó en mí y siempre se quedó en mí que era algo que tenía que hacer como cumplirle esa promesa porque el milagro se había dado para mí. Pero también ese giro y hacer lo que hago hoy, haber encontrado mi verdadera pasión, que es realmente ser una entrenadora en bienestar, en conciencia, una mentora en conciencia. Eh, lo que me apasiona es entregarle, hacer entender a las personas que el poder reside en cada uno de nosotros. Eh, y lo hago a través de todo lo que hago y nunca me hubiera imaginado, y por eso digo, no, agradezco ese diagnóstico en ese tiempo porque hoy por hoy puedo hacer lo que amo en la vida porque encontré mis verdaderos dones, aquellos que me fueron confiados para ponerlos al servicio. Y eso, la verdad, yo no cambiaría mi vida en ningún momento, por más de que por mucho tiempo me soñaba con devolver el tiempo y no haber hecho ciertas cosas para que él no tuviera autismo, según yo, que todavía pensamos que tenemos un control sobre las cosas, pero lo que tú dices, entre más trabajo la conciencia, más humildad y más reconozco todo aquello que no sé y toda aquella cantidad de posibilidades que existen en este campo cuántico y cómo al final yo elijo ver la vida que quiero ver y así también la voy co-creando. Y agradezco muchísimo, muchísimo todo lo que ha pasado en mi vida, todo. Lo que la gente diría, lo bonito y lo feo, o lo bueno y lo malo, todo lo agradezco porque me ha traído a transitar este lugar en el que me siento cada vez más plena y más feliz. Yo soy una mujer feliz, así tenga dificultades en algún momento, pero es algo que yo no te hubiera podido decir hace 20 años en donde mi mente realmente vivía en la toxicidad, en el drama, en el dolor. Sí, tu mente era la que te dominaba. Como dice la señora Miriam Dietrich, que tuve la fortuna de conversar con ella, y aquí en mi canal pueden ver esa entrevista, somos milagreros porque nosotros somos los co-creadores de esos milagros. Y nosotros tenemos que entender que de todo problema, de toda adversidad hay una gran enseñanza. Y el poder de la adversidad, Mari, así se llama tu libro. Sí, estoy muy feliz de cumplir esa promesa, de verdad que siempre lo tuve, empecé en el 2017, empecé a escribir como los primeros momentos porque dije, yo tengo esta promesa y tengo que cumplirla, pero el universo todavía tenía algunas lecciones para mí que quería que fueran registradas en este libro que me siento orgullosa para mí realmente. Yo siento que nosotros no somos autores, sino somos canales, ¿sí? Y pues en este plano lo decimos así, ¿no? Que yo soy escritora ahora y autora, pero realmente esto es una co-creación con la divinidad. Yo soy un canal que está a su servicio y esto es básicamente lo que a través de mi canal, de mi corazón, puedo compartir con las personas de lo que realmente ha significado, porque si hubiera escrito un tiempo, o sea, lo hubiera escrito tiempo atrás, no hubiera tenido la comprensión, ni las herramientas, ni la frecuencia
que he podido adquirir con las últimas adversidades en mi vida, que me han hecho también florecer en muchos otros sentidos y que me permiten compartir, creo que de una manera también más empática y sobre todo yo comparto desde lo que funciona para mí, lo que estamos hablando aquí. Yo te estoy hablando desde mi experiencia y así ha sido en todos los sentidos. Yo siempre he sido muy, en el colegio se decía nerd, y sí, digamos que tengo mucho apetito por conocer, pero más que no solo desde la mente, ¿sí? Ujú. No solo el adquirir conocimientos, sino realmente incorporarlos, experimentarlos, sentirlos, vivirlos. Entonces yo apoyo desde procesos que yo misma hago para mí, que incorporo de muchos otros autores que también son canales de esta información universal. Y en el libro cuento como la información más relevante que necesita nuestra mente consciente a veces para poder bajar la guardia y que llegue a nuestro inconsciente y poder empezar a cambiar y hacer una expansión de conciencia en el que pasamos de esa mente de víctima a la mente de co-creadores. Eh, entonces, esa es un poco la invitación, justamente la que habla aquí en El Poder de la Adversidad. ¿Por qué? Porque cuento partes de mi historia, como te he contado aquí, en otro tono, porque digamos que el libro siento que tiene un tono muy especial y te permite también a veces profundizar en ciertas cosas. Entonces también te voy a contar de información relevante, pero también con ejemplos para que sea más fácil de digerir Ujú. y también con ejercicios para que tú mismo vayas haciendo tu proceso. También ahí hay unos códigos QR con algunas meditaciones, con que vas a poder tener con el libro para conocer un poco más a fondo de esta historia. Eso, adquirir herramientas que para mí han sido absolutamente transformadoras. Eso es lo que comparto en El Poder de la Adversidad. Ay, qué bonito, María. ¿Dónde se puede conseguir tu libro? Mira, en Colombia ya están las principales librerías. Esto está así calientico, está reciente, súper reciente. Y si estás fuera de Colombia, puedes adquirirlo por buscalibre.com, que te llega en físico. Te llega Busca libre, libre. buscalibre.com. Ajá. Ujú. Te llega a Estados Unidos, bueno, a donde quieras. Llega a buscalibre.com. Y bueno, pronto te contaré cuando el ebook también esté disponible. Por ahora está en físico, que yo lo disfruto un montón porque es que además, como les digo, que tiene ejercicios, entonces vas a tener también donde escribir cositas, Ajá. Ay, qué ¿sabes? bonito. Entonces vas a tener la oportunidad de hacer, de rayar, de lo Es que un eres. libro interactivo, en Es un libro físico. interactivo. Sí, Qué es un libro chévere. interactivo para que te lo apropies, para que lo escribas, para que lo rayes, para que Para que lo te lo aprendas, para que te lo disfrutes, pues. para que te lo disfrutes exactamente y vuelvas a veces a revisarte otra vez ahí en unos test que, como decir, bueno, qué tanto he podido crecer un Sí. poquito, expandirme y esa es la idea, ¿no? Para mí también entregar herramientas, no solo el qué, sino el cómo, es fundamental. Ahí viene mi ingeniera que necesita también ser práctica. Entonces, esos son como los ingredientes del poder de la adversidad. Qué chévere, María, qué chévere. Espero que te vaya maravillosamente bien, que sigas triunfando. Por favor, sigue aprendiendo y sigue preparándote porque de verdad que tienes una manera tan amena y tan dulce de compartir los conocimientos. Yo te sigo en tus redes sociales e invito a la gente a que te siga porque tienes contenido muy bonito, de mucho valor. Y esta conversación de hoy, pues la intención de verdad fue con mucho respeto y con mucho amor para las personas que tienen una situación complicada, que tienen algún hijo, algún familiar con autismo, que puedan considerar lo que aquí se ha conversado, que no se conformen, que busquen, que investiguen, porque hay personas que dependen de nosotros, por lo menos en su primera etapa de vida. Entonces deberíamos hacer como todo lo posible para echarles la mano, ¿no? Para ayudarlos, porque al ayudarlos a ellos nos estamos ayudando a nosotros también y nos estamos ayudando todos como comunidad. María, te mando un abrazo grandísimo. Gracias por tu tiempo y disfruta tus vacaciones, mujer. Estás de vacaciones. Muchas gracias por el tiempo. No, yo feliz de compartir, como te digo, este es un tema que mueve mi corazón porque sé lo difícil que es estar ahí, porque sé lo doloroso, lo frustrante, la impotencia que uno siente, la angustia y por eso eh,
abro este tiempo en medio de mis vacaciones porque de verdad que es algo que mueve mi corazón. Entonces, si tú estás ahí, quiero que sepas que hay esperanza, que hay mucho por hacer, que hay muchas alternativas y como dice Ruby, abre tu mente y el universo, Dios, el amor en lo que tú creas, vas a ver que va a traer respuestas para ti. Así que gracias, hermosa Ruby, por esta maravillosa charla, por tenerme en cuenta en este espacio. De verdad que te lo agradezco en el alma y por tu maravillosa labor de compartir tanta luz. Gracias, gracias, gracias. Qué hermosa, siempre es un gusto hablar contigo. Amigos, becho, abacho y apapacho. Yo soy Rubí Bada, hasta la próxima. Bye bye.